yo voy a dar una parte del curso y mi compañera Noelia también vamos a estar hoy dando el curso, ¿sí? El curso ahora es a nivel nacional, ¿sí? Eso es por disposición del Código Alimentario. Tiene una validez, el carnet va a tener una validez de 3 años, ¿sí? Tiene un costo de 2.000 pesos, eso estipulado por el Ministerio de Salud de provincia, ¿sí? Como la municipalidad firmó convenio con la provincia, lamentablemente la provincia es la que se está haciendo cargo, Sunibrón, ¿sí? Entonces ellos fijaron el monto de 2.000 pesos. Es por eso que el municipio no puede cobrar menos de eso, ¿sí? Por el momento no lo estamos otorgando al carnet, ¿sí? Recién en agosto vamos a estar emitiendo el carnet. Una vez que ustedes hagan ahora el curso, lo que se le va a estar dando es una constancia de curso aprobado, ¿sí? Eso le va a servir como el carnet hasta el próximo mes, va a tener una vigencia de 30 días, ¿sí? Ya cuando se les vence esos 30 días, ustedes se acercan y le vamos a decir cómo van a cargar los datos por un link para hacer el carnet. Y en ese momento ustedes van a tener que abonar los 2.000 pesos recién, ¿sí? Por el momento no, la constancia de 30 días que les vamos a dar después que ustedes finalicen el curso no tiene costo, así que no tengan problema. Una vez que hayan aprobado el curso, aquellos que hayan aprobado, van a tener que venir para retirar la constancia, van a tener que traer la fotocopia del documento, ¿sí? Para que nos quede registrado nosotros los datos de ustedes. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con lo que es el curso. Ahora voy a compartir el Power. Aquellos que hayan ingresado recién, por favor, le pedimos que pongan su asistencia en el chat. ¿Se ve el Power, no? ¿Vas a comenzar? Sí. Los dejo con mi compañera Noelia, ella va a dar la primera parte y después yo voy a dar la segunda parte. Si suena el teléfono, no, sí, fíjate. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Noelia, vamos a dar inicio a este curso, manipulación higiénica de los alimentos, ¿sí? Vamos a ver lo que es el módulo número 1, tenemos ahí las generalidades, y como vemos en la pantalla dice, ¿qué es un alimento? Y un alimento es toda sustancia o una mezcla de sustancias que pueden ser naturales o elaboradas, que ingeridas por el hombre, ¿sí? Esto quiere decir que al consumir el hombre pueden aportar a su organismo los materiales y energías necesarias para el desarrollo de los procesos biológicos. La asignación de la palabra alimento incluye a las sustancias o a las mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbre o como coadyacente que tenga o no un valor nutritivo. Esta definición de lo que es un alimento es de acuerdo a lo que nos dice el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Tenemos el capítulo 1, donde habla de las disposiciones generales, y acá vamos a ver que en el Código Alimentario Argentino, el artículo 6, inciso 4, nos dice en lo que es un alimento genuino o normal. Se entiende por esto en el que, respondiendo a las especificaciones reglamentarias, no contenga, digamos, sustancias que no estén autorizadas, ni agregados que configuren una adulteración a lo que es el alimento genuino, y se expenda bajo una denominación y rotulados legales, sin indicaciones o signos o algún tipo de dibujo
que pueden, digamos, engañar, ¿sí?, respecto al origen de este alimento, a la procedencia de este alimento, naturaleza y la calidad del mismo, ¿sí? Lo que es un alimento alterado, el que por causas naturales de índoles pueden ser físicas, pueden ser químicas o también biológicas, así también derivadas de tratamientos tecnológicos que estén inadecuados y deficientes, aisladas o combinadas, haya sufrido, digamos, un deterioro en lo que son sus características organolépticas. Y cuando hablamos de características organolépticas nos estamos refiriendo a lo que es el olor, el sabor, o sea, nosotros a simple vista vamos a ver un alimento de acuerdo al color que tenga, al sabor, al olor, ¿sí?, en toda la composición intrínseca o en su valor nutritivo. De esa manera nosotros nos vamos a estar dando cuenta que este alimento es un alimento que está alterado. El alimento contaminado es el que va a ser aquel que contiene agentes vivos. En los agentes vivos, ¿qué entraría? Por ejemplo, los microorganismos, parásitos de riesgo, puede ser un virus, ¿sí?, los parásitos que son riesgosos para la salud, sustancias químicas, minerales o orgánicas que sean extrañas en su composición normal. Pueden ser o no repulsivas o tóxicas. También estamos viendo dentro de estos los componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las que están permitidas por exigencia de lo que es reglamentario. Y aquel alimento que es adulterado es el que ha sido privado de una forma, puede ser parcial o total, de sus elementos útiles o característicos, digamos, que reemplazándolos o no por otros inertes o extraños, que ha sido adicionado de aditivos que no están autorizados o que fueron sometidos a tratamiento de cualquier naturaleza para disimular o ocultar, digamos, que no se vea a simple vista algún tipo de alteración, que sean deficientes dentro de lo que es la calidad de la materia prima o en su defecto de la elaboración de ese alimento que está siendo adulterado. Aquel alimento falsificado es el que tiene una apariencia y tiene caracteres generales de lo que puede ser un producto legítimo, que esté protegido o no, digamos, por la marca registrada del mismo. Y también se puede denominar a sin serlo o que no proceda, digamos, de lo que son sus verdaderos fabricantes o la zona de que fue producida o conocida, digamos, o simplemente esté declarado este alimento. El papel que cumplen los manipuladores de alimentos es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el manipulador de alimentos tiene en sus manos, ¿sí?, la responsabilidad de respetar y de proteger la salud de los consumidores. Está claro que esta responsabilidad no puede exigir a quien no posee conocimientos mínimos de lo que constituye su trabajo. Esto quiere decir que toda aquella persona que manipula alimentos, ¿sí?, nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos de la salud de la otra persona. Y el manipulador de alimentos es el que elabora, el que vende, el que comercializa, ¿sí?, es en general. No es solamente aquel que elabora y que tiene en sus manos la preparación, sino hablamos en general. Y un manipulador siempre tiene que conocer las bases de lo que constituye una correcta manipulación. No solo quedarse con las frases que a veces escuchamos o aprendemos, como por ejemplo, el cuchillo no debe emplearse para cortar a la vez alimentos crudos y cocinados. Seguro que es una frase de todo y es muy conocida y que generalmente se utiliza mucho. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué consecuencias puede tener para el alimento? ¿Sí?
si nuestro personal conoce la respuesta, tiene que aplicarlo a otros aspectos de su actividad diaria. Muchas veces somos manipuladores de alimentos en nuestro trabajo, pero no solamente en el trabajo, en el área que realizamos, sino en la elaboración, sino también en nuestra actividad diaria y cotidiana de la vida. El Código Alimentario Argentino fue puesto en vigencia por una ley, que es la ley 18.284, y está reglamentada por un decreto, ¿sí? El 2126/71. Esto se trata de un reglamento que es técnico, en permanente actualización. Esto quiere decir que una vez que sale el Código Alimentario Argentino, se va modificando, van pasando los años y va cambiando de manera permanente, se va actualizando. Esto establece disposiciones higiénicas, sanitarias, bromatológicas, la identificación comercial que tienen que cumplir las personas físicas y jurídicas o jurídicas, también los establecimientos, los diferentes tipos de negocio, aquellos productos que se enmarcan en su órbita. Abarca todo esto, ya que es un alimento el que nosotros estamos manipulando. Y esta normativa tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población, y es lo que nosotros le decíamos recién hace rato, que el manipulador tiene que proteger la salud, ¿sí? Tiene la responsabilidad. Además de velar por más posibilidades de acceso a un alimento que tengan tanto garantía de inocuidad como un valor agregado en calidad, ¿sí? Un alimento inocuo, vamos a ver lo que es aquel alimento que no me causa daño. Y en esta sección encontrará las normas del Código Alimentario Argentino, la que cuenta con más de 1.400 artículos, y todos estos están divididos en 22 capítulos que nos incluyen disposiciones referidas a condiciones generales de la fábrica y, por ejemplo, también de un comercio de alimentos, ¿sí? También a la conservación del tratamiento de los alimentos, el empleo de los utensilios, recipientes, envases, envolturas, lo que es el packaging, normas para la rotulación y la publicidad de los mismos, las especificaciones sobre los diferentes tipos de alimentos y bebidas, coadyacentes y aditivos, entre otros. Todo esto me abarca lo que es el Código Alimentario Argentino. Vamos a ver lo que son los alimentos seguros o inocuos. Y como vemos en la imagen, inocuidad es igual a salud. ¿Qué quiere decir? Que si yo consumo un alimento que es inocuo, que es seguro, es un alimento que no causa daño, va a ser igual a lo que es la salud. Cuido la salud de la otra persona. Y este alimento puede ser libre de peligros para la salud y no va a producir ningún tipo de daño, ningún tipo de enfermedad. La composición nutricional del alimento, que es el contenido de sodio, azúcares, grasas, entre otros, y contribuye a mantener una alimentación saludable. La seguridad de los alimentos es la responsabilidad de todos los actores de la cadena agroalimentaria, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. La cadena agroalimentaria, ¿qué es? Es un conjunto de varias acciones y actores que van a intervenir en una relación, ¿sí?, técnica y económicamente, desde la producción primaria hasta llegar al consumidor, siempre incorporando diferentes tipos de procesos de empaque, de industrialización o la misma distribución de ese alimento. Como vemos en la imagen, va siendo todo un proceso, ¿sí? Desde que está la vaquita, luego va a la faena, pasan para ser sellado, va directamente a lo que son los frigoríficos, a las carnicerías, luego al consumidor. Todo esto va formando el proceso de una cadena agroalimentaria. En lo que es la cadena agroalimentaria tenemos la producción primaria, que abarcaría lo que es la agricultura, ganadería, la caza y la pesca. Luego también industria alimenticia,
la comercialización y venta y directamente al consumidor. Vamos a ver lo que es un alimento contaminado. Esto dice que puede contener algún tipo de sustancia que sea extraña a la composición normal de este alimento o componentes naturales que son tóxicos en una concentración mayor a las permitidas, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta que ese alimento se puede llegar a contaminar de estas maneras, ¿sí? Teniendo algún tipo de sustancia que es extraña a esa composición normal, natural que tiene ese alimento. Dentro de lo que son los peligros en los alimentos, tenemos lo que son los contaminantes, que estos pueden estar presentes en los mismos. Podemos tener peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Y potencialmente esto ¿qué va a causar? Va a traer enfermedades transmitidas por un alimento. ¿Sí? Más adelante vamos a ver lo que es las siglas, digamos, que nosotros llamamos ETA. ¿Qué significa esto? Enfermedades transmitidas por un alimento. Los contaminantes que ingresan al organismo usando como un vehículo, ¿sí? Que transporta, digamos, un alimento o el agua. O sea, que las personas que tengan algún tipo de enfermedad que está transmitida por el alimento, entra al organismo mediante el agua que puede estar contaminada o un alimento. Tenemos lo que son peligros físicos, como vemos en la imagen. Tenemos las esquirlas de vidrio, ¿sí? Por ahí se nos rompe un plato de vidrio, una Pyrex, una bandeja de vidrio, una botella. Y al tener el estallido, vemos las esquirlas que son pequeñísimas de vidrio. Y esto puede caer dentro de un alimento. Entonces se produce el peligro físico. Tenemos lo que son las virutas de madera, que por lo general cuando tenemos la tabla de picar, por ahí son de madera, y con el pasar del tiempo que ocupamos la misma tabla, reiteradas veces van saliendo las virutas, las astillitas de la misma madera. Tenemos lo que pueden ser trozos de metal, plástico o papel. Por ahí ha pasado de que arman empanadas y sin querer vienen los separadores de los discos y puedo llegar a armar una empanada y me voy a encontrar con un pedacito de ese plástico, ¿sí? Y esto es un peligro físico. Luego lo que es bisutería, aquellas personas que manipulan este alimento no pueden estar usando anillos, pulseras, cadenitas, aros, distintos tipos de bisutería para hacer la elaboración de los alimentos. Porque sin querer se puede desprender una perlita del aro o del anillo y caer en el alimento y sin darme cuenta voy a estar produciendo un peligro para la persona que lo va a consumir. También lo que son los huesos, tenemos carozos y semillas, pueden ser semillas de aceituna, los carozos de las frutas, luego los escarbadientes y generalmente por ahí las pasteleras, ¿sí? Que realizan tortas por ahí con pastillaje, con mazapán y hacen modelaje de figuras, y por lo general cuando van a poner esas figuras en las tortas tienden a ocupar lo que son los escarbadientes. Muchas veces van a cortar una torta y capaz que no va a ver la persona y puede llegar a lastimarse e incrustarse un escarbadiente. Así que siempre tenemos que tener en cuenta eso, y la pastelera cuando entrega su pedido le debe decir al cliente que en la torta hay escarbadientes, ¿sí? Para que no produzcamos estos tipos de peligro. Todo esto que puede llegar a hacer puede causar heridas o atragantamiento a la otra persona. Siempre tenemos que tener en cuenta de estos detalles. Tenemos también lo que son los peligros químicos, que serían los detergentes y desinfectantes, insecticidas, raticidas y lo que son los aditivos que no estén autorizados, ¿sí? También de ver siempre las cantidades que tengo que usar, no usar las cantidades superiores a las que están permitidas. Por ejemplo, por ahí usamos, no sé, lavandina y ponemos un chorro en vez de poner gotitas, y creemos que poniendo más cantidad de lavandina va a ser el efecto más rápido o mejor efecto. No,
siempre tenemos que usar las cantidades que están permitidas y no superar las mismas. Tenemos lo que son los compuestos generados por altas temperaturas en frituras, aquellos negocios gastronómicos o ambulantes que usan la freidora y tienen tanta capacidad el recipiente para usar el aceite y por ahí lo tienen durante muchos meses. ¿Y qué pasa? Al yo seguir fritando en ese mismo aceite que tiene muchísimo tiempo, puede producir una intoxicación, ¿sí? Ya el aceite, digamos, comienza ya a quemarse y ya se hace tóxico. Tenemos compuestos naturales en las hortalizas, en las mismas plantaciones siempre por ahí tienden, si hay algún tipo de plaga, a tirar algunos compuestos y siempre cuando elaboramos tenemos que tener un buen lavado de hortalizas. Tenemos lo que son los metales pesados, ahí vemos lo que es el arsénico, el plomo y el mercurio. Tenemos las hormonas, antibióticos, fertilizantes y plaguicidas, lubricantes, y todos estos peligros son químicos. ¿Y qué va a producir? Una intoxicación en la persona. Siempre tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos lo que son los peligros biológicos y dentro del mismo van a entrar lo que son las bacterias, los virus, hongos, parásitos, ¿sí? Todo esto que va a hacer causa enfermedades y van transmitidas por el alimento. Siempre tengo que fijarme que ese alimento no tenga ninguno de estos tipos de peligros biológicos. Por ahí hay un pan y vemos que ya tiene el moho, los hongos, y le cortamos esa parte y lo consumimos igual, pero ese pan, ese alimento ya está contaminado. Entonces siempre tengo que tener en cuenta. Vemos lo que es la microbiología y nos dice que la microbiología es el estudio de pequeños organismos vivos que se pueden observar solamente en un microscopio, ¿sí? Por eso habla de micro es muy pequeño, entonces no lo llegamos a ver a simple vista sobre un alimento o sobre una superficie, solamente lo vamos a poder ver bajo lo que es el microscopio, ¿sí? Tenemos todos los microorganismos causan daño. Dice que tenemos los beneficiosos, que estos se pueden utilizar en aquella elaboración de alimentos y algunos pueden estar presentes en lo que es la flora intestinal, ¿sí? Luego tenemos lo que son los alterantes, estos se descomponen los alimentos y puede producir, digamos, un deterioro en las características organolépticas, que es lo que hablábamos recién. A simple vista nosotros no vamos a dar cuenta. Por ejemplo, como tenemos ahí en la imagen, un queso que ya tiene moho, tiene honguitos y está todo color verde. Y a veces pasa esto, de sacarle con el cuchillo todo lo feo y rallar, consumirlo de adentro, digamos el corazón, porque ya toda la cáscara ya se fue deteriorando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá vamos a ver lo que es el aspecto, qué aspecto tiene ese queso, qué sabor, qué olor tiene. Entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que este alimento ya entró en una descomposición. También tenemos los patógenos, que estos son capaces de provocar enfermedades y daños en la salud, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta, por ejemplo acá, que es lo que les decía recién del pan, ¿sí? A simple vista vemos que está lleno de hongos y este alimento, este pan, ya está contaminado, ¿sí? Lo mismo que la manzana, la cortaron por la mitad y ya se ve que tiene gusanos. Entonces, no voy a sacar esa parte que está fea y la voy a desechar y voy a consumir lo otro, porque este alimento ya está contaminado. A simple vista nosotros podemos ver que esta preparación, este alimento, que en este caso es una ensalada rusa, la vemos y aparentemente está bien. Creemos que la podemos comer.
pero muchas veces pasa de que es una ensalada de que nosotros la tenemos preparada y está mucho tiempo fuera de la heladera, ¿sí? O colocamos, por ejemplo, la mayonesa dentro de las verduras que recién las sacamos del fuego, que la hicimos cocer, y ¿qué va a pasar? Ya este alimento ya puede estar contaminado y no nos vamos a dar cuenta. Por eso siempre vamos a tratar de elaborar en el tiempo prudencial, ver la temperatura. Si es un alimento que tiene que estar en la heladera, lo voy a colocar en la heladera. Si puede estar afuera, lo voy a colocar afuera, pero siempre tapando de que no caiga ningún microorganismo, que no se contamine también con el ambiente este alimento. Tenemos lo que son las esporas, ¿sí? Estructuras de resistencia. Las esporas siempre van a estar, digamos, van a ser resistentes a lo que es el calor, las radiaciones, por ejemplo, lo que es las radiaciones, por ejemplo, de un microondas, ¿sí? Estos son resistentes. También en lo que es los desinfectantes. Y cuando, por ejemplo, el ambiente es propicio, los esporos tienden a germinar y dan un origen a las células normales. Y dentro de esto, de las células normales, entraría lo que son las vegetativas. ¿Sí? Estas bacterias son esporuladas y están en lo que es Bacillus y Clostridium, que lo vamos a ver más adelante con mis compañeras en las enfermedades. ¿Cómo se contaminan los alimentos? Los alimentos pueden tener ya la contaminación de origen y esto ocurre durante el proceso de la producción primaria, como vemos en la imagen, ¿sí? En lo que es la producción primaria del alimento, ya sean hortalizas, verduras, dentro de lo que es la finca, la huerta, si vamos a consumir la carne, vemos ahí el animal, la vaca, ya puede venir de ese origen, de su origen ya puede venir contaminado. Por ejemplo, los huevos, tenemos chancho, todos estos tipos de alimentos pueden tener ya una contaminación de origen. La contaminación directa es cuando los contaminantes llegan al alimento por medio de ¿quién? De un manipulador, o también puede llegar por medio de los vectores que se posan sobre el alimento. ¿Y los vectores qué son? Cucarachas, ratas, moscas, ¿sí? Vemos en la imagen un queso y hay un ratón apoyado en el queso. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo un alimento como ser el queso y tengo ratas en el negocio, la rata se posa sobre el queso y ya se está produciendo una contaminación directa, ¿sí? Si yo estoy elaborando un pollo estornudo, ya salen los microbios y me está contaminando ese alimento de manera directa. También en las manos, yo por ahí voy a comprar o vengo en el colectivo, me agarro del pasamano del colectivo y ya tengo todos los contaminantes, ya los voy a tener en la mano. Por eso es importante lavarnos las manos y que esto sea un hábito. Ahora, bueno, gracias a Dios ya es un hábito nosotros por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Se recomienda lavarnos las manos reiteradas veces. Entonces, aquí vemos también de que es muy importante porque nosotros en las manos estamos transportando los contaminantes que van a llegar al alimento que voy a manipular. Tenemos la contaminación cruzada. ¿Y la contaminación cruzada qué quiere decir? Que es una transferencia, ¿sí?, de contaminante de un alimento que está contaminado a otro que no lo está, ¿sí? Yo puedo tener un alimento, por ejemplo, un alimento que ya esté contaminado y si lo pongo en un mismo tupper con otro alimento que no está contaminado, ahí yo estoy provocando una contaminación cruzada, ¿sí? Y tenemos lo que es la contaminación directa. La contaminación directa va a ser un alimento que esté contaminado, ¿qué va a pasar? Va a entrar en contacto directamente con el otro que es un alimento inocuo, un alimento que no está contaminado, un alimento que no me va a hacer daño. Al entrar en contacto estos dos tipos de alimentos, se está produciendo una contaminación cruzada directa,
¿sí? Luego tenemos la contaminación cruzada de manera indirecta. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? A través, pueden ser de la misma tabla, de la superficie, al usar utensilios para el mismo utensilio para diferentes alimentos, que han estado, digamos, ya en contacto con un alimento crudo o cocido y sin haber tenido una limpieza previa o una desinfección adecuada. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, yo no puedo poner una tabla y con el mismo cuchillo cortar pollo y luego cortar tomates para la ensalada. Ahí está produciéndose una contaminación cruzada de manera indirecta. Tenemos los... Acá me están preguntando el tema de la contaminación cruzada. Sí. Es decir, que es una sola. Para los que preguntan, la contaminación cruzada es una sola, es contaminación cruzada, ¿sí? Esta contaminación cruzada se divide en dos maneras o en dos formas. La contaminación cruzada directa y la contaminación cruzada indirecta. La contaminación cruzada directa es lo que les explicaba. Si yo tengo los vectores que entrarían, moscas, cucarachas, roedores, se posan sobre un alimento, ese alimento se contaminó. Y es una contaminación de forma directa, ¿sí? Yo vengo con las manos sucias, agarro un alimento y estoy provocando una contaminación cruzada directa, porque tengo las manos sucias y voy directo al alimento y se contamina. Esa es la contaminación directa, no nos equivoquemos. La contaminación cruzada es una sola, se divide en dos ramas, la directa, que es la que les expliqué recién, y la indirecta. Y la indirecta es aquella que, por ejemplo, yo agarro un cuchillo, pelo papa y después corto una manzana, ¿sí? De manera indirecta estoy usando el mismo cuchillo para diferentes tipos de alimentos, que, por ejemplo, la manzana es lista para consumir, digamos, y la papa es un alimento crudo, ¿sí? De manera indirecta estoy contaminando yo el alimento. Luego tenemos los peligros biológicos, que son los microorganismos. Estos siempre están presentes en todas partes, en el aire, en el suelo, en el agua, en los organismos, ¿sí? Siempre vamos a tener microorganismos en todos lados. ¿Esto qué requiere? Va a requerir siempre un medio para trasladarse. Entonces, llamamos a las ratas, a las moscas, siempre va a necesitar un medio transportador para que se trasladen. Dice, ¿qué necesitan los microorganismos para desarrollarse? Necesitan agua, nutrientes, temperatura, tiempo, acidez y oxígeno. Todo esto necesita un microorganismo para desarrollarse. Tenemos agua disponible. El agua libre se puede utilizar las bacterias para reproducirse y se mide en una escala entre 0 y 1. Dentro de lo que es alimentación, digamos, tenemos una escala y se mide de 0 a 1. La mayoría de los alimentos frescos tienen valores cercanos a 1. Mediante el agregado de sal o azúcar se logra una disminución y se inhibe. Por ejemplo, en el norte antes faenaban animales y le ponían a la carne mucha sal. ¿Qué hace la sal? Ese agregado de sal al alimento va a hacer de que las bacterias no crezcan en ese alimento, que no se reproduzcan y me va a durar muchísimo tiempo, que es el famoso charqui, ¿sí? Cuando yo hago una mermelada, a la fruta le coloco muchísima azúcar para elaborar una mermelada y al agregar azúcar a la fruta, no va a crecer bacterias en esa fruta, ya se transformó en una mermelada. Lo mismo que la miel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un agregado de sal y azúcar a los alimentos, disminuye el desarrollo de las bacterias dentro de ese alimento. Aquí vemos un contenido de agua dentro de los alimentos, que es una escala que yo les hablaba recién. Tenemos, por ejemplo, harinas, sémolas, legumbres, que están en una escala de 10 a 25, de 0 a 12, esto hace, digamos, me mide la cantidad
de agregados de agua que puedan llegar a tener cada uno de los alimentos, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, digamos, de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, lo que son fideos, huevos, especies, ahí nosotros nos va marcando, nos vamos guiando de acuerdo a la escala de valores que se miden. Tenemos, por ejemplo, lo que son los valores de lo que es la actividad del agua, ¿sí? Lo que es el pH en un alimento de humedad, y vemos ahí el cuadrito, que es como un referente. Nosotros, si tenemos una mermelada de ciruela, ahí nos dice 0,82. Esos 0,82 viene a ser la actividad de agua que tiene este alimento, este producto. 3,3 el pH y 30,2% la cantidad de humedad que tiene este producto. Así me va detallando cada producto, por ejemplo, lo que es un membrillo, un dulce de leche, la miel de abeja, es lo que yo hablaba recién de las jaleas, de las mermeladas, ¿sí? Al agregarle azúcar, no va creciendo, digamos, no van proliferando las bacterias. Y en este cuadrito vemos todo graficado, la actividad que contiene cada uno. En este mismo también tenemos lo que son los mínimos para el crecimiento de los microorganismos, por ejemplo, las bacterias, ¿sí? Tenemos lo que son las levaduras, los mohos, bacterias halófilas, ¿sí? Y en el costado nosotros vamos viendo gráficamente, digamos, para tener, digamos, determinado el crecimiento de los microorganismos. Los nutrientes, los microorganismos patógenos pueden multiplicarse en los alimentos porque utilizan, digamos, los nutrientes y el agua que contienen. Las bacterias siempre prefieren alimentos con alto contenido de proteína. Entonces acá, como vemos, por ejemplo, en la imagen tenemos huevo, pollo, leche, pescado y carne de res, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que son los microorganismos patógenos siempre van a tender a multiplicarse en estos alimentos porque estos tienen muchos nutrientes y contienen agua, ¿sí? Entonces las bacterias van a preferir alimentarse de alto contenido de proteínas. Lo mismo que en la carne, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado al realizar las hamburguesas porque las bacterias proliferan muy rápido en lo que son las carnes molidas porque tienen mucho manipuleo lo que es ese alimento. Vemos cómo afecta la temperatura. Acá tenemos un termómetro y este termómetro nos marca, por ejemplo, de 0 grados a 5 grados. En 0 grados tenemos lo que es la refrigeración, menos 18 grados cuando es un alimento congelado. Del lado derecho nosotros vamos a ver las bacterias y ahí nos dicen cómo están las bacterias, ¿sí? Cuando está el producto congelado, la bacteria está dormida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un alimento de 10 grados a 50 grados, es una zona de peligro porque las bacterias van a crecer rápido, ¿sí? Y tenemos que hacer hervir el agua en 100 grados centígrados para que en esa temperatura, ¿qué va a hacer? Las bacterias se van a morir, ¿sí? No tiene crecimiento de ningún tipo, entonces al llegar a hervir el agua a 100 grados centígrados, las bacterias se mueren. Y yo siempre tengo que cocinar, tengo un alimento entre los 70 grados centígrados hacia arriba. 70 grados, 80 grados centígrados es la temperatura para que yo pueda cocinar un alimento, por encima de esa temperatura. No de menor temperatura, que es como les dije, que es una zona de peligro y es cuando las bacterias proliferan y crecen de manera rápida. Aquí vemos cómo, por ejemplo, lo que es el tiempo, dice que una bacteria en condiciones ideales siempre va a ser capaz de duplicar su número en tan solo 20 minutos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por lo general, lo que son las bacterias patógenas van a preferir siempre una temperatura muy semejante a nuestro cuerpo para poder multiplicarse.
si yo tengo una sola bacteria, como vemos en el dibujito, a las 12, digamos, del mediodía, pasado 20 minutos, se va a multiplicar, voy a tener 2. Pasado 20 minutos más, se van a multiplicar, yo voy a tener 4. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que pasado cada 20 minutos, las bacterias siempre tienden a multiplicarse, ¿sí? Por eso no es bueno tener ningún tipo de alimento ni descongelar nada, digamos, a temperatura ambiente, porque justamente las bacterias empiezan a multiplicarse de manera rápida. Lo que es el oxígeno puede ser la presencia o la ausencia de oxígeno en el medio ambiente. Siempre esto va a influir en el tipo de los microorganismos que van a poder crecer en un determinado alimento y en la velocidad a la que se multiplicará, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos lo que son las aerobias, que es la mayoría, por ejemplo, de las bacterias necesitan de aire para sobrevivir. Luego tenemos las anaerobias, que son algunas que se pueden reproducir en ambientes y no van a necesitar este oxígeno. O sea, pueden reproducirse en un ambiente donde no tiene oxígeno. Por ejemplo, lo que son trozos voluminosos de carne, los arrollados, las conservas, ¿sí? Eso va a estar, si yo tengo una conserva y eso va a estar tan cerrado, bien prensado, un pedazo de carne, un matambre, entonces ahí no hay oxígeno, pero estas bacterias, las anaerobias, van a tender a reproducirse, porque no necesitan no necesitan, digamos, tener oxígeno. Luego tenemos lo que es el pH, o sea, lo que es la acidez de un alimento, que viene a ser la medida de su acidez o la alcalinidad que tenga el mismo. Por ejemplo, la mayor parte de lo que son los alimentos tiene un pH alrededor más o menos de 7 o menos, dentro de la escala de valores que vimos hace ratito en el cuadro, ¿sí? Entre 1 y 14. La mayoría, por ejemplo, de las bacterias siempre crecen en los alimentos con un pH que está muy cercano a lo que es la neutralidad. Acá, como por ejemplo vemos en la imagen, ¿sí? El agua es neutra. Luego tenemos lo que es la leche y el huevo, que tiene poco ácido. El pollo, un puré, una salsa de tomate, ¿sí? Y luego pasamos a lo que es el vinagre y el limón, que tiene bastante acidez, que tiene más acidez, digamos, que los otros alimentos. También vemos lo que son los peligro y riesgo, ¿sí? Los alimentos. Y nos dicen que algunos alimentos son más susceptibles a la contaminación microbiana que otros, ¿sí? Los peligros, por ejemplo, que no son controlados durante la elaboración, pueden afectar la inocuidad de los alimentos. Siempre vamos a ver, por ejemplo, de aquel alimento que es inocuo, que no es un alimento que está dañado, siempre los peligros que no los vamos a poder controlar, que no los controlamos durante la elaboración, va a afectar. Y ese alimento que es inocuo va a tender a contaminarse, ¿sí? Porque va a tener este peligro de yo no lo voy a tener en cuenta a la hora que estoy haciendo la elaboración. Y las condiciones y prácticas de la elaboración siempre se pueden potenciar en el crecimiento de los microorganismos dañinos. Tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer la elaboración del mismo. Tenemos alimentos de alto riesgo y alimentos de bajo riesgo. Dentro de lo que son los de alto riesgo, ¿cómo nos damos cuenta? Porque este alimento tiene una alta disponibilidad de agua, de nutrientes y tiene poco ácido. Estos alimentos por lo general son los perecederos y requieren siempre de condiciones controladas. Siempre tenemos que ver la temperatura, el tiempo y la humedad para su conservación. No es que yo puedo
tener alimentos no perecederos y guardarlos y conservarlos en cualquier lugar. No, siempre tengo que tener en cuenta y controlar en qué temperatura está guardado ese alimento que no es perecedero, cuánto tiempo y qué tanta humedad tiene para esa conservación. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las comidas preparadas, carnes y derivados, lo que son las aves y los productos avícolas, productos de pescas y mariscos, lácteos y helados. ¿Qué quiere decir? Que todos estos alimentos que acabo de nombrar tienen alta disponibilidad de agua, ¿sí? Entonces van a ser alimentos que corren riesgo, tienen un alto riesgo de contaminación. Luego tenemos aquellos que son de bajo riesgo, que tienen poca actividad, poca cantidad de agua, tienen un alto contenido de lo que es sal o azúcar y ácidos. Estos alimentos vienen a ser los que no son perecederos y siempre van a permanecer estables a una temperatura ambiente por un tiempo, siempre y cuando sea prolongado. Esto quiere decir que podemos tener los no perecederos en un tiempo prolongado en una temperatura ambiente. Como por ejemplo, dentro de los alimentos de bajo riesgo, ahí vemos que entra lo que es el aceite, las harinas, los cereales, panes y productos de panadería, productos azucarados, sal, azúcar, frutas secas, legumbres secas y enlatados. Todos estos alimentos son alimentos no perecederos y tiene una temperatura ambiente por un tiempo prolongado y va a ser, este alimento es de bajo riesgo de contaminación. Tenemos lo que es para disminuir, por ejemplo, el riesgo de contaminación de los alimentos, siempre va a ser necesario que nosotros podamos implementar prácticas de trabajo que sean buenas, que sean seguras durante la elaboración y la conservación. No solamente voy a tener en cuenta la práctica del trabajo a la hora de elaborar, sino también la tengo que tener en cuenta al momento de conservar este alimento. Ya sea que yo recién lo elaboré, tengo que buscar una conservación que sea segura, ¿sí? Que no me provoque, digamos, que este alimento, al terminar su elaboración, yo no tenga una buena conservación y llegue a contaminarse. Como vemos acá en la imagen, ¿sí? Tenemos los alimentos y vemos las barreras, y ahí vemos lo que pueden ser los peligros físicos, los peligros químicos, los peligros biológicos dentro de lo que es la elaboración de este alimento y a la hora que yo lo voy a conservar. Tenemos lo que es la fuente. La fuente vienen a ser el ambiente, el manipulador, los equipos y utensilios, las materias primas. Esta es la fuente de lo que son los alimentos. De ahí vemos en la imagen el peligro. El peligro de este alimento puede ser físico, puede ser químico y biológico, lo que vimos recién. Y las barreras tienen que ser buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Para que yo pueda tener un buen resultado que va a ser el alimento. Las características propias del alimento nos dice que a mayor contenido que tenga el alimento, proteínas, agua y pH, o sea, poco ácido, mayor va a ser el riesgo de contaminación. Eso no nos olvidemos. Nosotros tenemos que tener en cuenta las características estas. Si este alimento tiene mayor contenido de proteína, agua y pH poco ácido, va a sufrir una contaminación más rápida. Es un alimento que tiene un mayor riesgo para que se logre contaminar. Tenemos lo que son las condiciones de conservación. Tenemos temperatura ambiente y tenemos en frío o caliente. Lo que es la temperatura ambiente nos dice es que en condiciones adecuadas los alimentos no perecederos sí los podemos nosotros almacenar a una temperatura ambiente por un tiempo prolongado. Siempre recordemos que es un tiempo prolongado, ¿sí?
Por ejemplo, lo que es arroz, fideo, lo que son enlatados, todos estos alimentos nosotros sí lo podemos conservar a una temperatura ambiente siempre y cuando tenga un tiempo prudencial, un tiempo prolongado. Lo que es una conservación en frío o caliente, los alimentos, por ejemplo, perecederos, siempre tienen que tener un control de lo que es la temperatura, en lo que yo lo voy a conservar. Esa conservación es una de las barreras fundamentales, digamos, para que se pueda minimizar el crecimiento microbiano. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo con pescados, con aves, con carnes de res, con algún tipo de alimento que necesita frío, yo tengo que tener el control de ese frío. Si son alimentos si yo compro pollo congelado, yo lo tengo que mantener a menos 18 grados, que es la congelación. No lo puedo poner a otra temperatura porque ya estoy cortando lo que es la cadena de frío, o tenerlo al pollo en temperatura ambiente para descongelar. Siempre tengo que tener en cuenta eso, porque de esa manera yo, controlando la temperatura de ese alimento, ya sea en lo que es frío o lo que es caliente, yo voy a estar haciendo de que el crecimiento, digamos, microbiano de ese alimento minimice y no crezca, ¿sí? Sino de lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a tener una mala conservación y van a crecer las bacterias, los microorganismos, van a crecer, digamos, lo que son las bacterias de ese alimento, en ese alimento. Dentro de lo que es el proceso de elaboración, nos dice que a mayor manipulación, mayor riesgo de contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el manipulador tenga una mayor manipulación del mismo alimento, yo estoy corriendo el riesgo de que ese alimento se contamine más rápido. Por ejemplo, los carniceros, ahora sí o sí, el carnicero, ¿qué tiene que hacer? Solamente va a picar la carne, va a moler la carne cuando el cliente venga a comprarla. No pueden tener los carniceros carne ya molida en las bateas, ¿sí? ¿Qué pasa? La carne viene de muchos procesos y tiene mucha manipulación por el manipulador, por el riesgo grande, un riesgo alto de que esa carne se contamine. Aquella persona que hace pastelería, que hace elaboraciones con crema, si nosotros tenemos mucho tiempo la crema fuera de la heladera y estamos haciendo varias tortas al mismo tiempo, tenemos la crema fuera de la cadena de frío, de la temperatura que necesita tener, ¿y qué va a pasar? Corre el riesgo de que eso también se contamine. Entonces, como nos dice acá, que el proceso de elaboración es muy importante. Mientras más tiempo tengo yo manipulando un alimento, corre el riesgo ese alimento de contraer una contaminación más rápida, digamos. Tenemos las formas de consumo. Tenemos lo que es crudo, y ahí vemos que hay un signo de exclamación, ¿sí? Esto es como para tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los alimentos crudos, habitualmente, por lo general, contienen microorganismos patógenos, ¿sí? Por ahí, bueno, acá no se ve mucho en Jujuy, pero en Buenos Aires, en otras provincias, por ahí consumen más lo que es el sushi, ¿sí? Y ¿qué pasa? Es el pescado crudo. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con estos alimentos que son crudos a la hora de consumirlos. Aparte, también hay alimentos, preparaciones, digamos, de alimentos crudos que están mucho tiempo fuera de la heladera, fuera de la temperatura adecuada. Entonces, con más razón tienden a que se contamine este alimento, digamos. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta dónde voy a comer, quién lo elaboró, cómo fue elaborado ese alimento que voy a consumirlo y que es crudo. Tenemos los alimentos cocidos. La cocción adecuada siempre va a destruir las bacterias
que podrían estar siempre presentes en el alimento. Entonces yo tengo que tener una temperatura por encima de los 60 grados centígrados y de esta manera el alimento va a ser un alimento seguro porque en esa temperatura de cocción ya se destruyeron lo que son las bacterias que estaban en ese alimento que estaba cocido. Al llevar a esa temperatura por encima de los 60 grados centígrados, ya estoy haciendo que las bacterias se destruyan, las bacterias mueran. En conclusión de todo esto, vemos que los alimentos se clasifican según el riesgo de contaminarse, digamos. Los alimentos de alto riesgo y los alimentos de bajo riesgo de contaminación. Ahí vemos en la imagen algunas gráficas, ¿sí? Los de alto riesgo, una hamburguesa, leche, huevo, pollo, sushi, que es un alimento crudo, ¿sí? Y los alimentos de bajo riesgo, manteca, maní, golosinas, lo que son caramelos, panificaciones, una mermelada, ¿sí? Todos estos alimentos son de bajo riesgo. La probabilidad de que un alimento se multiplique los microorganismos dañinos para la salud siempre va a depender de qué, de todo lo que vimos recién. Las características del alimento, las condiciones de conservación, qué proceso de elaboración tuvo ese alimento y la forma de consumo. Siempre voy a tener en cuenta todas estas características, estas condiciones, y de esa manera voy a saber qué probabilidad tiene ese alimento para que se haya producido o no una multiplicación de los microorganismos dañinos. Bueno, así hemos terminado lo que es el primer tema. Ahora yo las dejo con mi compañera para que ella pueda dar el tema siguiente. Bien, lo que vamos a ver ahora son enfermedades transmitidas por alimentos, que muchas veces ustedes lo van a ver abreviados como ETA. ¿Sí? Tomen atención porque en el examen también, cuando ponemos ETA, ¿sí? Lo primero que nos preguntan qué es lo que significa. ¿Sí? Tengan en cuenta que estas siglas significan enfermedades transmitidas por alimentos. Estas son algunas de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Son varias, las vamos a ir desarrollando una por una. Enfermedades transmitidas por alimentos, según lo que es la OMS, ¿sí? Y en una estadística que realizó en la región de las Américas, según esto, cada año hay 77 millones de personas que enferman por alguna enfermedad transmitida por alimentos. Y más de 9.000 de ellas mueren, ¿sí? Esto más que nada para que ustedes vean hasta dónde puede llegar el no mantener los alimentos en buen estado, en buenas condiciones, no mantenerlos seguros. Veían hace un momento el tema de las temperaturas, que es una de las partes fundamentales para mantener el alimento seguro, ¿sí? De esas 77 millones de personas que enferman, 31 millones de ellos son menores de 5 años, que ya vamos a ver que los niños menores de 5 años son más susceptibles de contraer una enfermedad transmitida por alimento, ¿sí? Y de los que mueren, o sea, de esos 31 millones llegan a morir más de 2.000 niños, ¿sí? Esto es para que tengamos a grandes rasgos cuál es el impacto que por lo general a veces puede llegar a causar una enfermedad transmitida por alimento en la salud de la población. ¿Y qué va a ser una enfermedad transmitida por alimento? Va a ser un conjunto de signos y síntomas que van a ser causados por el consumo ya sea de agua o un alimento contaminado. ¿De qué manera? Habíamos visto los 3 tipos de contaminación, de forma biológica, química o física, ¿sí? El alimento o el agua se puede contaminar de estas 3 maneras, ¿sí? Y una vez que ingresan al organismo, tanto el alimento como el agua, nos enfermamos, más que nada si están contaminados. ¿Y cuáles van a ser los síntomas más comunes que van a producir las enfermedades transmitidas por alimentos? Van a ser diarreas, náuseas, vómitos,
dolores abdominales, dolores de cabeza, puede llegar a haber pérdida de apetito y hasta fiebre, ¿sí? Y en algunos casos, ¿y esto de qué va a depender? Vamos a ir viendo, hace un momento veíamos cuando habíamos hablado de microbiología, que habían esporas, habían bacterias, habían virus, parásitos, hongos, ¿sí? Que pueden llegar ellos a enfermarnos, ¿sí? Pero también hay otros que también, como hablaba Noelia, que son funcionales, o sea, que sirven para hacer alimentos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vamos a ver acá? Lo que son patógenos, aquellos que nos enferman, ¿sí? Y algunos producen síntomas muchos más graves que otros. Aquellos que presentan síntomas más suaves son estos, ¿sí? Las diarreas son síntomas comunes que solemos tener si comemos un alimento en mal estado. Por lo general, a veces si comemos algo, lo primero que nos duele es el estómago, ¿sí? Y es seguro que fue porque consumimos un alimento o algún líquido, agua que estaba contaminada. En otros casos, hay algunos otros microorganismos que pueden causar síntomas mucho más graves, como pueden ser infecciones generalizadas, o sea, septicemias, vamos a tener una infección en todo el cuerpo, pueden llegar a producir abortos en algunos casos, síntomas neurológicos como la parálisis, insuficiencia renal, ¿sí? Vamos a ver eso en la parte del Escherichia coli, el síndrome urémico, hepatitis, cáncer y hasta la muerte, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Y acá vamos a hablar de lo que eran los grupos vulnerables. Hace un momento les había dicho que, por lo general, los menores de 5 años son más susceptibles de contraer alguna enfermedad transmitida por alimento, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque a esta edad los niños siguen desarrollando, siguen fortaleciendo todo lo que es su sistema inmune. No es como el de un adulto. Justamente por eso es que son más susceptibles de contraer alguna enfermedad. También se encuentran las personas mayores, ¿sí? Sabemos que a determinada edad nuestro sistema inmune empieza a deteriorarse, ¿sí? Y entonces, por eso es que justamente ahora con el tema de la pandemia, también las personas mayores son un grupo de riesgo, ¿sí? Para esta enfermedad. Y en realidad son grupo de riesgo para cualquier tipo de enfermedad, porque como les digo, su sistema inmune está debilitado, está cambiando y está sufriendo un retroceso, entonces por eso es que son más susceptibles. También las mujeres embarazadas, porque sabemos que en este periodo la mujer tiende a bajar las defensas para no dañar el feto, que es un cuerpo extraño, ¿sí? También van a estar las personas enfermas, aquellas personas que tengan su sistema inmunológico deprimido por alguna razón, o aquellas personas que tengan alguna enfermedad de base que hagan que su sistema inmune se vea debilitado, como ser cáncer, diabetes, ¿sí? O puede ser también personas que están trasplantadas, que sabemos que a estas personas se les reduce el sistema inmune. ¿Para qué? Para que no rechacen el órgano que es un órgano extraño, ¿sí? Al cuerpo. Justamente por eso. Por eso es que estos cuatro grupos, ¿sí? Forman lo que son los grupos vulnerables, ¿sí? Van a ser aquellas personas que corren mayor riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por alimentos. Y justamente como ustedes no saben qué persona de estos grupos va a consumir los alimentos que ustedes elaboran, ya sea que elaboren, fraccionen, comercialicen o transporten, ¿sí? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en lo que es la conservación de los alimentos. ¿De qué forma se van a presentar las enfermedades transmitidas por alimentos? Pueden llegar a ser infecciones o intoxicaciones, ¿sí? Las infecciones van a estar dadas, ¿sí? Ya sea justamente por el consumo sea de agua o alimentos contaminados, con microorganismos, ¿sí? Hay algunos microorganismos que no producen ningún tipo de toxinas ni esporas, como habíamos visto hace un momento.
cuando el microorganismo que ingerimos, ¿sí?, no forma ni esporas ni toxinas, no va a producir una infección en el cuerpo, ¿sí? La intoxicación va a estar dada cuando el microorganismo, ¿sí?, o sea, la bacteria, produzca esporas o toxinas, ¿sí? Ya habíamos visto que las esporas son, ¿cómo se van a formar las esporas? ¿Qué van a hacer? Van a ser resistentes al calor. ¿Y qué pasa? La bacteria, por lo general, se encapsula, ¿sí? O sea, crea una capa protectora alrededor de ella cuando está en un ambiente que es hostil para las bacterias, ¿sí? Para no morir, ¿qué es lo que hace? Crea esta capa protectora. Por eso es que se llama espora, es por eso que es resistente al calor, y una vez que está en un ambiente propicio como ser el organismo, ¿sí?, se abre, ¿sí?, y empieza a reproducirse dentro del cuerpo, y es lo que produce una intoxicación, ¿sí? Hay algunas otras bacterias que no producen esporas, pero pueden llegar a producir toxinas, como es la Escherichia coli, ¿sí? ¿Qué pasa? La toxina es como un veneno que lanzan las bacterias también para protegerse de un ambiente en el que es dañino para ellas, ¿sí? Por eso es que hay una diferencia entre infección e intoxicación. La infección va a estar dada cuando afecta directamente la bacteria, y la intoxicación cuando esa bacteria ha producido una espora o una toxina, ¿sí? También tenemos lo que son toxinfecciones, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Que nos va a producir tanto una infección como una intoxicación, ¿sí? Y los síntomas de estas enfermedades pueden llegar van a ir variando, dependiendo de qué. Primero y principal, de la cantidad de microorganismos que estén presentes en el alimento. Hace un momento Noelia les hablaba de conservar los alimentos en temperaturas seguras, ¿sí? Que eran las de frío, las de calor, ¿sí? Nunca las de temperatura ambiente. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo una milanesa que ha sido preparada con una carne que ha estado a temperatura ambiente desde el día de ayer, ¿sí?, va a ser una milanesa que está totalmente contaminada, va a tener muchísimas bacterias. Y si yo tengo otra milanesa, por ejemplo, que ha sido preparada con una milanesa que saqué hace 20 minutos de la heladera, obviamente esa milanesa va a tener mucha menos bacterias que la otra, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre recalcamos el tema de las temperaturas. Ustedes tienen que ver, si un alimento ha estado expuesto mucho tiempo a temperatura ambiente, quiere decir que está contaminado, ¿sí? Obviamente, si yo preparo y vendo esa milanesa contaminada, ¿sí?, y viene una persona y come 2 milanesas, obviamente va a ingerir muchos más microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, a diferencia de otra persona que, por ejemplo, venga y se coma la mitad de la milanesa. Obviamente, la persona que se comió las 2 milanesas va a tener mayor síntomas que la otra que se comió la mitad de una milanesa, ¿sí? ¿Van entendiendo esto? Que va a depender los síntomas de la cantidad de bacterias que estén en el alimento y también de la cantidad del alimento contaminado que consumamos, ¿sí? Y también va a depender del estado de salud de la persona, entre otros factores, como les estaba hablando hace un momento, ¿sí? Dependiendo si pertenecen o no a los grupos vulnerables. Vamos a comenzar con las enfermedades, ¿sí? Antes de empezar, lo que quería recalcarles es que a lo que a nosotros nos interesa es que ustedes, por ahí hablamos de síntomas, periodos de incubación, ¿sí? Pero lo que más nos interesa a ustedes, que ustedes sepan, ¿sí?, y sepan relacionar, es la enfermedad, ¿sí?, a qué alimentos está relacionada o a qué hábitos se relaciona la enfermedad y de qué manera la vamos a prevenir, ¿sí? Eso es lo más importante de lo que ustedes tienen que prestar atención
ahora, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es la listeriosis. Esta enfermedad, ¿sí?, es producida por una bacteria llamada Listeria monocytogenes, ¿sí? Esta bacteria no produce esporas y tampoco produce toxinas, ¿sí? Y esto quiere decir que si nosotros llegamos a consumir un alimento contaminado con esta bacteria, lo que nos va a producir es una infección, ¿sí?, ya que al no producir ni esporas ni toxinas. ¿Dónde vamos a encontrar esta bacteria? ¿Sí? En animales infectados, ¿sí?, en el medio ambiente de establecimientos de elaboración de alimentos o donde se almacenan los alimentos, ¿sí? Por lo general, la mayoría de los microorganismos se encuentran en el ambiente, en el polvo, en el aire, en la tierra, ¿sí? Por eso es muy importante mantener la higiene de los espacios, ya sea, como les digo, que ustedes almacenen, que ustedes transporten o que elaboren los alimentos o también que los fraccionen. Es importante que el espacio donde ustedes los manipulen sea un lugar higiénico, ¿sí? Y también tener higiene personal. Y ya vamos a ir viendo que la higiene personal también es muy importante porque nosotros somos un vehículo de transmisión para los alimentos, o sea, de contaminantes hacia los alimentos, ¿sí? Por lo general ¿cuáles van a ser los alimentos principalmente asociados a esta enfermedad? Alimentos listos para consumir, ¿sí? Alimentos que estén cocidos, si en el ambiente o el espacio donde yo estoy elaborando alimentos ya hay listeria, ¿qué es lo que va a pasar? Los alimentos, la mayoría de los alimentos se va a ir contaminando. Y no importa que lo hayamos cocido, por ahí, si lo ponemos en un espacio donde está esta bacteria, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a terminar contaminando. También está otro alimento asociado, que son los lácteos no pasteurizados, ¿sí? Y todos sus derivados, como lo que es el queso, ¿sí? Todos ellos son alimentos que están asociados a esta enfermedad. Tenemos los helados, los pescados, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención de esta enfermedad? Principalmente cocción completa de los alimentos. Y siempre consumir lácteos que estén pasteurizados, tanto leche como quesos, ¿sí? Y principalmente tenemos que tener en cuenta que la listeria, ¿sí? Si bien mi compañera hace un momento les mencionó que por lo general cuando nosotros congelamos los alimentos o los guardamos en la heladera, ¿sí?, en el tema de la congelación se detiene el proceso de reproducción y en la heladera los alimentos, ¿qué es lo que pasa con las bacterias? El proceso se hace más lento, ¿sí? La listeria no es así, no funciona igual con la listeria, ¿sí? La listeria es de los pocos microorganismos que por más que el alimento esté en la heladera o esté congelado, ¿sí?, se sigue reproduciendo. Y por eso es muy importante. Por eso hablábamos de la cocción completa de los alimentos. Si es un alimento que tengo que calentarlo, tengo que llevarlo a temperaturas mayores a 70 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la listeria muere con temperaturas mayores de 70 grados. Hay algunos microorganismos que necesitan mucho más temperatura, ¿sí? Pero estos, como les digo, la mayoría de los microorganismos muere a temperaturas mayores de 70 grados, como es el caso de la listeria. Por eso siempre se recalca la cocción completa de los alimentos y si necesitamos calentar alimentos, llevarlos a temperaturas mayores de 70 grados, ¿sí? Por ejemplo, hacerlos hervir de nuevo para eliminar cualquier rastro de microorganismo que pudo haberse reproducido en el tiempo que estuvo el alimento estacionado, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma de presentación de esta enfermedad? ¿Sí? Meningoencefalitis, ¿sí? Sepsis, ¿sí?, que es la infección generalizada y puede llegar a producir abortos. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Fiebre, cefaleas, náuseas y vómitos. Periodo de incubación pueden llegar a ser 3 semanas, ¿sí? Y puede tardar en curarse de 3 a 70 días, dependiendo siempre de los organismos y el tema de la medicación, ¿sí?, los antibióticos.
puede seguir excretándose, ¿sí?, estos microorganismos en las heces durante varios meses, una vez curado la persona, ¿sí?, de la listeria, o sea, una vez que yo me curé de la listeriosis, puedo, dice acá, seguir excretando estos microorganismos en las heces. Y por eso es muy importante que cada vez que vamos al baño tenemos que higienizarnos bien las manos, principalmente las uñas. Siempre vamos a ver en el segundo módulo cuál es el correcto lavado de manos, pero ahora con el tema de la pandemia la mayoría ya sabemos. Y sabemos que las uñas nos tenemos que higienizar con un cepillo, ¿sí? Por eso es muy importante tenerlo a disposición para que cada vez que vamos al baño nos higienicemos como corresponde las manos, ¿sí? Porque si no nos higienizamos las manos estamos transportando estos microorganismos a los alimentos. Ya sean envasados o que ustedes elaboren, es lo mismo. Igual los microorganismos están en los alimentos. Triquinosis, ¿sí? La triquinosis es producida por un parásito. Hace un momento veíamos bacterias, ahora vamos a ver parásitos, ¿sí? Por un parásito llamado Trichinella spiralis, ¿sí? Este parásito no va a producir esporas, tampoco va a producir toxinas, y lo que va a producir va a ser una infección, ¿sí? Por lo general ¿cuáles van a ser los alimentos principalmente asociados? ¿Sí? Las carnes de cerdos, ¿sí? ¿Por qué las carnes de cerdo? Porque el parásito es transportado por las ratas, y por lo general los chanchos son alimentados con desperdicios, son criados en un chiquero, en el medio de la sociedad, ¿sí? Entonces, obviamente, en esos espacios así hay ratas, ¿sí? Cuando la rata orina y defeca, suelta estas larvas en las heces, ¿y qué es lo que pasa? Como se mezcla con los alimentos del animal, del cerdo, ¿qué es lo que va a pasar? El cerdo se va a comer esos alimentos, ¿sí? Y se va a comer la larva, ¿sí? ¿Y cómo se va a ver en la carne? Van a ver que, a diferencia de las bacterias, la larva de la trichinela es visible a los ojos, ¿sí? Son como granitos de arroz, blancos, ¿sí? Que se los ve incrustado, ¿sí? En la carne. Esto es lo que ustedes van a ver. Si ustedes ven una carne de esta manera, es porque tiene trichinela, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el proceso? Por lo general, aparte de la carne de cerdo, también está asociada las carnes de cabra, la carne de cordero, la carne de llama, ¿sí? Porque por lo general sabemos que a veces se transporta de forma ilegal, ¿sí? Y a veces no tiene ningún control, los animales no son vacunados, en algunos casos puede ser que sí, en otros no, pero no lo sabemos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta en qué lugares vamos a conseguir este tipo de carnes, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las medidas de prevención de esta enfermedad? Cocción completa de las carnes. Por lo general, cuando una carne no está tan contaminada, sí es posible llegar a eliminar las larvas, pero cuando la carne está muy contaminada, ¿sí? Es muy seguro que no vamos a eliminar todas las larvas, ¿sí? Y vamos a terminar enfermándonos con triquinosis, ¿sí? Y siempre, ¿cuál va a ser la otra manera de prevenir? Principalmente, comprar todas estas carnes en lugares autorizados, en carnicerías o frigoríficos que estén autorizados, que sepamos que tienen los controles tanto de seguridad alimentaria como los controles de SENASA, las vacunas, ¿sí? Todo eso tiene que tener para poder garantizarnos que estas carnes están en buen estado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros consumimos las carnes contaminadas? ¿Sí? La larva ingresa a nuestro organismo, se abre la larva, se forma el parásito, se forma el macho y hembra y empiezan a generar más larvas. Esas larvas se van a ir por nuestro torrente sanguíneo y se van a incrustar en nuestros músculos, ¿sí? Y ahí van a absorber todos los nutrientes
que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad? Van a ser diarrea, edemas de párpados, o sea, ojos hinchados, fuertes dolores musculares, ¿sí? Aquellos que hayan padecido el tema del COVID, por lo general se dice que es parecido a esto, ¿sí? Por lo general siempre era como si estuviéramos engripados, pero el triple, ¿sí? Entonces, de esos fuertes dolores musculares, nos referimos a esos dolores musculares, no simples dolores musculares, ¿sí? Y también puede presentar fiebre. Hay un tratamiento para esta enfermedad, ¿sí? Que dura 1 año aproximadamente, pero no nos garantiza que nos quedemos sin larvas dentro de nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el periodo de incubación de esta enfermedad? De 8 a 75 días. ¿Cuál es la población de riesgo? Somos todos. Cualquiera puede contraer la enfermedad al consumir la carne contaminada. Bien, el botulismo alimentario. El botulismo alimentario es producido por una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta bacteria sí produce esporas y también produce toxinas, ¿sí? Produce una neurotoxina que puede ser mortal, ¿sí? Puede producir la muerte. ¿Qué es lo que no va a producir? Una intoxicación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los alimentos principalmente asociados a esta enfermedad? Van a ser las conservas caseras. Todo lo que son conservas caseras, miel de abeja, son alimentos que están asociados a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el Clostridium es una bacteria que vive en el polvo, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la miel. Las mieles que no están autorizadas, ¿qué es lo que pasa? Por lo general la miel se recoge al aire libre. Si la miel no pasa por un proceso de esterilización, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a garantizar que sea eliminada esta bacteria, ¿sí? Entonces, por eso es que la OMS recomienda no dar miel de abeja a los menores de 2 años, ¿sí? Justamente porque puede estar esta bacteria presente en este alimento, ¿sí? Hubo hace mucho, ¿sí? Hace unos años atrás, varios casos de muerte súbita en los bebés, pero ¿qué es lo que pasaba? En algunos casos se descubrió que era por botulismo que fallecían los niños, ¿sí? Justamente porque como estamos acostumbrados a usar la miel en los niños, en la papilla, darles en el chupete, ¿sí? Y esto conlleva este riesgo de que puede o no estar la bacteria presente. Por eso es muy importante que tengan en cuenta esto de no dar miel a los menores de 2 años, ¿sí? Justamente porque al producir una neurotoxina, ¿qué es lo que va a producir? Una parálisis del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué están lo que son las conservas caseras, los escabeches? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta bacteria muere a temperaturas mayores de 120 grados, ¿sí? Esa temperatura no la podemos alcanzar en la cocina, ¿sí? Por más que nosotros, por ahí algunos nos dicen, pero lo vamos a servir 2 horas. No importa el tiempo que lo hagan hervir, ¿sí? A las conservas, a los escabeches. ¿Qué es lo que pasa? Por más que yo lo haga hervir 2 horas, en la cocina voy a tener la misma presión y la misma temperatura, ¿sí? Entonces, no me garantiza que se elimine esta bacteria, ¿sí? ¿Cuál es la forma correcta de vender conservas caseras? Es mediante el sistema de autoclave, ¿sí? Que el sistema de autoclave es un aparato que juega con la presión. A mayor presión va a alcanzar mayor temperatura, ¿sí? Y de esa forma va a alcanzar temperaturas mayores de 120 grados que nos va a garantizar que la bacteria ha muerto, ¿sí? Por eso tenemos que ver siempre de no comprar conservas caseras, ¿sí? Siempre les decimos, si ustedes quieren elaborar conservas
caseras para consumo personal, lo pueden hacer porque la salud de ustedes y la de su familia es responsabilidad de ustedes. Pero para comercializar, el Código Alimentario prohíbe las conservas caseras. Si bien acá en el norte siempre vemos que tenemos conservas caseras y no se las puede eliminar, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta ustedes también como consumidores, ¿sí? Que si se arriesgan a comprar estas conservas pueden causarles la muerte, ¿sí? ¿Cuál va a ser la medida de prevención de esta enfermedad? ¿Sí? Higiene de todos los espacios donde manipulamos los alimentos, donde los almacenamos, donde los transportamos. Como le digo, el Clostridium está en el polvo, en la suciedad, como muchos de los microorganismos, ¿sí? Las temperaturas seguras, ¿sí? No elaborar conservas caseras, y eso tiene que tener claro ustedes que no pueden elaborar conservas caseras a menos que sea mediante el sistema de autoclave, y no dar miel al menor de 2 años, miel de abejas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad? Va a ser visión borrosa, sequedad de la boca, dificultad para tragar porque va a empezar a producir una parálisis, ¿sí? Desde la mandíbula y va a ir descendiendo esa parálisis, ¿sí? A medida que va descendiendo, por eso nos va a producir una disfagia que va a ser la dificultad para tragar, ¿sí? También para hablar, ¿sí? Va a producir una dificultad respiratoria porque va a ir paralizando los músculos, ¿sí? Y por último vamos a morir de un paro respiratorio, ¿sí? Por eso es que les decía que la neurotoxina que produce esta bacteria puede ser mortal, porque por lo general, desde que comienzan los síntomas, ¿sí? Son 2 horas en las que llega a pasar el paro respiratorio, ¿sí? Por eso es que es muy importante tomar las medidas de prevención para esta enfermedad, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta en lo que es esta enfermedad los productos enlatados, ¿sí? Aquellos productos enlatados que estén zumbridos, hinchados o abollados pueden tener riesgo de tener estos microorganismos, ¿sí? Es muy importante que cuando ustedes vayan a comprar los alimentos, vayan a adquirir, o por ejemplo, si son restaurantes a los que les llevan la mercadería, o si están transportando los alimentos, controlen que estén en buen estado, ¿sí? Si están hinchados, esto me está diciendo que ya produce una toxina, porque, disculpen, esto me está diciendo que ya produjo una toxina porque las toxinas generan gases. Esos gases hacen que se deforme y se hinche la lata, ¿sí? ¿Y por qué lo que es las latas abolladas y herrumbridas? Porque cuando están las latas abolladas o herrumbridas se producen microfisuras. Y por estas microfisuras puede ingresar la bacteria. Es una bacteria que no necesita de oxígeno para poder sobrevivir. Puede sobrevivir en los 2 ambientes. ¿Sí? Hace un momento hablaban del tema del oxígeno con Noeli, ¿sí? Esta es una de esas bacterias que puede sobrevivir sin oxígeno. Lo mismo tenemos que tener en cuenta con los alimentos envasados al vacío. Cuando lo vamos a comprar, el plástico tiene que estar bien adherido al alimento. Si el plástico está suelto o hay líquidos dentro del alimento, del empaque, esto me está dando cuenta de que ese alimento ha cortado cadena de frío, ¿sí? Rompió la cadena de frío, entonces puede estar contaminado. Y mucho más tienen que tener en cuenta si están hinchados, ¿sí? Por lo general a veces vemos en los controles que vamos a hacer, sacamos las salchichas, algunos fiambres, tienen el empaque todo inflado. Es porque ya está contaminado, ya se está produciendo, ¿sí? Una contaminación. Bien,
Ahora vamos a ver lo que es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que es producido por la toxina Shiga, ¿sí? Que la produce el Escherichia coli. Habrán escuchado del síndrome urémico hemolítico, siempre se hacen campañas todos los años, y del Escherichia coli seguramente escucharon, ¿sí? Bueno, la toxina que produce el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Es producida por el Escherichia coli, ¿sí? Es una bacteria que no produce esporas, pero sí produce toxinas. Esas toxinas se forman dentro de nuestro cuerpo cuando la carne, que es el principal alimento asociado a esta enfermedad, cuando la carne está muy contaminada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a producir una infección? ¿Cuáles van a ser los alimentos asociados? Principalmente la carne vacuna y en general todas carnes de aquellos animales rumiantes como son las cabras, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto. El Escherichia coli es una bacteria que está en el sistema digestivo del animal. Nosotros también tenemos Escherichia coli en nuestro estómago, pero a un nivel que no afecta a nuestra salud. Cuando pasa ese nivel, cuando pasa ese umbral, es cuando nos enfermamos, ¿sí? Y el síndrome urémico hemolítico está asociado, si bien a las carnes vacuna, pero principalmente a lo que es la carne molida, ¿sí? ¿Por qué la carne molida? Como les digo, la bacteria está en el aparato digestivo del animal. Cuando es faenado, ¿sí? Entra en contacto los líquidos de los intestinos con la carne. Ahí es cuando se contamina. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un trozo de carne entero, voy a tener la bacteria en la superficie, ¿sí? De un lado y del otro. Si yo, por ejemplo, tengo un bife y lo tengo que cocinar sometiéndole a calor de temperaturas mayores de 70 grados de un lado y del otro, y que esté bien cocido en el centro, me va a garantizar que la bacteria muera. Que la bacteria muera. Que la bacteria muera, ¿sí? Si no lo sometemos a temperaturas mayores de 70 grados, es muy probable que la bacteria siga viva, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa con la carne molida? ¿Sí? Si bien un trozo de carne la tenemos en la superficie, cuando nosotros tenemos carne molida, ¿qué es lo que pasa? La carne pasa por la máquina del carnicero, del frigorífico, ¿y qué es lo que pasa? La máquina, por ejemplo, si viene alguien al mediodía y yo abrí a las 9 de la mañana y ya pasaron varios clientes que pidieron carne molida, dentro de la máquina quedan restos de carne que están expuestas a temperatura ambiente. Esos restos de carne empiezan a contaminarse, ¿sí? Si viene alguien a las 12 del mediodía a pedir carne molida, pasan la carne a molerse en esa máquina, ¿sí? Arrastra todo lo que hay y también arrastra todos los microorganismos, ¿sí? Y además, cuando sale de la máquina, la bacteria no me quedó en la superficie, ¿sí? Me quedó todo mezclado. Puede estar la bacteria en cualquier parte, ¿sí? Por eso es que la carne molida, ¿sí? Hay una ordenanza acá en San Salvador que prohíbe, ¿sí? Tener exposición de carne molida en las carnicerías, ¿sí? Está prohibido. La carne molida se muele en el momento. Es más, les voy comunicando mediante el curso que la gente de veterinaria de seguridad alimentaria les va a empezar a exigir que tengan cartelería en donde se exponga que la carne molida se muele en el momento, ¿sí? Tanto en las heladeras mostradores que tienen y en la parte donde está el cajero, lugares que sean visibles para los clientes, ¿sí? Eso yo ya les voy comunicando, que eso a medida que vayan la gente de veterinaria de acá de la Dirección de Seguridad Alimentaria,
vayan controlándolos a ustedes, les va a ir pidiendo eso, ¿sí? Ya para septiembre tiene que estar la mayoría de las carnicerías con cartelería, ¿sí? Bien, como les decía, es obligación del carnicero moler la carne en el momento, ¿sí? Tengan en cuenta que está prohibida la exposición de la carne molida, ¿sí? Justamente porque se puede producir la toxina, ¿sí? Entonces, puede haber una contaminación y después producir el síndrome urémico hemolítico. Por eso es muy importante cuáles van a ser las medidas de prevención de esta enfermedad. Cocción completa de las carnes, ¿sí? No elaborar hamburguesas caseras. Las carnicerías saben que no pueden elaborar hamburguesas caseras porque también está prohibido, ¿sí? Porque, por ejemplo, es un consejo para las sandwicherías. Si van a hacer hamburguesas, todas hamburguesas industrializadas, Patty, Swiss, Viena, Friar, hay muchísimas marcas, ¿sí? Entonces pueden elegir cualquiera y utilizar esa. ¿Por qué no hamburguesas caseras? Porque las hamburguesas industrializadas vienen bajo un tratamiento de calor que nos llega a garantizar que no se generó la toxina, pero está el Escherichia. Por eso es muy importante, por ende, cocinar bien la hamburguesa. Más que nada, ¿por qué? Porque en la hamburguesa, ¿qué es lo que pasa? Se hace un doble proceso de descongelación y cocción, porque por lo general las hamburguesas están congeladas, ¿sí? Por eso es muy importante que tengan en cuenta la cocción completa de esos alimentos, ¿sí? Cocción a temperaturas mayores de 70 grados, que el calor llegue al centro, que los jugos sean marrones, que los jugos no sean rojos, porque si son rojos, me está diciendo que esa carne todavía sigue cruda, ¿sí? Otro alimento que va a estar asociado a esta enfermedad es la leche de tambo, ¿sí? La leche de tambo, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el animal defeca, ¿sí? Las heces saltan a las ubres. Si la persona que ordeña este animal no tiene la precaución de lavar y de desinfectar las ubres, las bacterias pueden ir en la leche, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la forma de prevenir la enfermedad con respecto a la leche de tambo? Hervirla por 3 minutos, cosa que nos garantice que la bacteria ha muerto, ¿sí? Esa va a ser la medida de prevención. Y siempre la limpieza e higiene de los espacios donde manipulen los alimentos, evitando la contaminación cruzada. Recién veíamos contaminación cruzada entre lo que es crudo y cocido o listo para consumir, ¿sí? La carne, cuando está cruda, tiene microorganismos. Si yo lo pongo junto a tomate que voy a utilizar para una ensalada, se va a terminar contaminando todo, ¿sí? Esto es lo que hablaba Noelia hace un momento. Separen los cuchillos y las tablas que van a utilizar para lo crudo y otra para lo cocido, ¿sí? De esa forma van a evitar lo que es la contaminación cruzada y van a evitar enfermarse de síndrome urémico. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Diarrea con sangre, porque va a ir lastimando todo lo que es la parte intestinal, ¿sí? Anemia, va a haber palidez, ¿sí? Puede haber en niños principalmente, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una disminución del ritmo de orina, ¿sí? Va a haber una falla renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la toxina lo primero que hace es atacar el riñón. Por eso es que, ¿qué es lo que va a hacer al riñón? Lo va a lastimar al punto, ¿sí? De que ese riñón ya no funciona. Y el niño, la persona que sufre esta enfermedad, puede llegar a derivar en diálisis y a necesitar sí o sí un trasplante, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes entiendan cuál es el riesgo, ¿sí? El riesgo al que ustedes exponen al consumidor al no conservar bien los alimentos, al no cocinarlos como corresponde, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Periodo de incubación de 3 a 7 días,
¿sí? Bien, acá es lo que les decía, las hamburguesas por lo general alrededor están cocidas, pero en el centro están crudos, ¿sí? Por eso es muy importante que tengan en cuenta la cocción completa de estos alimentos, ¿sí? Y también tengan en cuenta a veces el tema de lo que es las empanadas árabes. Algunos siguen haciendo el recado crudo, tengan en cuenta que cuando nosotros lo hacemos reposar en limón, ¿qué es lo que hace el limón? Solamente acidifica la carne, por eso es que le da ese color amarronado, como si estuviera cocida, pero en realidad no está, y las bacterias siguen vivas. Si ustedes no cocinan esa empanada árabe en temperaturas mayores de 70 grados, ¿qué es lo que va a pasar? La bacteria va a ir viva y nos vamos a terminar enfermando, ¿sí? Por eso es que le hablamos siempre de cocción completa en los alimentos. Bien, vamos a ver salmonelosis, ¿sí? Y la salmonelosis es producida por una bacteria llamada Salmonella typhimurium o enteriditis, ¿sí? No es necesario que se sepan los nombres, sí, como les dije, relacionarlo con los alimentos y la forma de prevenir. ¿Cuáles van a ser los principales alimentos asociados? Las carnes de ave, ¿sí? Y los huevos y todos sus derivados. ¿Por qué? Porque la salmonela es como la Escherichia coli, vive en lo que es el tracto digestivo de la gallina, del animal. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Se contamina, por eso, ¿cuál va a ser la forma de prevenir esta enfermedad? Cocción completa de la carne de ave, ¿sí? La carne de pollo tiene que estar bien cocinada hasta el centro, ¿sí? Porque si no podemos llegar a enfermarnos de salmonelosis. El huevo, ¿por qué? Porque al salir por el tracto del animal, ¿qué es lo que pasa? Arrastra bacterias y sale a veces con resto de heces. Y ahí es cuando está contaminado el huevo, ¿sí? Por eso es muy importante cuando vamos a almacenar los huevos, si lo hacemos en la heladera, si los guardamos en la heladera, ¿de qué forma? Lo vamos a poner en un recipiente con profundidad y con tapa, ¿sí? No lo vamos a poner en la puerta porque las cosas en la heladera transpiran y a veces esas gotitas van cayendo y al finalizar, si tengo alguna botella en la heladera, va a ir contaminando todos los alimentos que tengo en la heladera, ¿sí? Por eso es muy importante que si lo guardan en la heladera, en un recipiente con profundidad y con tapa, ¿sí? O si quieren, lo pueden almacenar en un lugar fresco y seco. Es suficiente, ¿sí? ¿Por qué no? Y para guardarlos tampoco lo vamos a lavar, ¿sí? Está prohibido lavar los huevos para guardarlos. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una capa protectora, ¿sí? Que si ustedes lo ponen a contraluz van a ver que brilla, ¿sí? Esa es la capa protectora que tiene el huevo, ¿sí? Si yo lo lavo, le quito esa capa protectora y como la cáscara del huevo es porosa, por ahí va a ingresar la bacteria y se termina contaminando el huevo y además de la bacteria va a ingresar oxígeno que va a hacer que el huevo se eche a perder mucho más rápido, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención de esta enfermedad? No lavar la carne de ave, ¿por qué? Porque cuando nosotros lavamos en la bacha, ¿qué es lo que hacemos? Quedan todas las bacterias diseminadas en la bacha y por lo general no se tiene la costumbre o el hábito de lavar y desinfectar esa bacha. Entonces, si vamos a sentar otros alimentos u otros utensilios, se terminan contaminando con salmonela, ¿sí? Lavarnos bien las manos para evitar contaminación cruzada, ¿sí? Habíamos visto que las manos también son un vehículo para la contaminación cruzada. Si toqué carne de ave o cualquier otra carne cruda, tengo que higienizarme las manos. Por ejemplo, en las despensas, que es lo que veo que generalmente pasa mucho, viene un cliente, pide huevo con las manos desnudas, vamos, le damos el huevo. Viene otro cliente seguido, pide queso, y sin haberse higienizado las manos, agarran el fiambre, cortan y lo dan. Y al finalizar está todo contaminado, ¿sí?
Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que al manipular estos alimentos, siempre tenemos que higienizarnos las manos, ¿sí? Lo podemos hacer con alcohol en gel, pero siempre después de 3 o 4 veces de haber aplicado alcohol, tenemos que lavarnos las manos con agua y con jabón, ¿sí? Porque si no, estamos acumulando microorganismos en las manos, ¿sí? Es muy importante eso que tengan. Y la cocción, otra forma de prevención de esta enfermedad, cocción completa de las carnes y del huevo, ¿sí? Otra cosa más, no está prohibido elaborar mayonesas caseras, como los dije hace un momento. Si ustedes quieren elaborar mayonesa casera para consumo personal, lo pueden hacer, no para la venta, ¿sí? Para la venta tiene que ser toda mayonesa industrializada. ¿Quieren saborizarla? Lo pueden hacer, pero mayonesa industrializada, ¿sí? No mayonesa casera. También tenemos que tener en cuenta aquellos que hacen pastelería, ¿sí? El huevo tiene, la crema en la que utilizan el huevo tiene que estar cocida o sometida a un tratamiento de calor, como puede ser el baño María, ¿sí? Tienen que ver esa forma de que el huevo no vaya crudo, ¿sí? Porque cuando está crudo es cuando se corre riesgo de contaminación, ¿sí? Ah, y el merengue también, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Dolores de estómago, vómitos, fiebres, dolores de cabeza, ¿sí? Por lo general, cuando nos enfermamos con salmonelosis, ¿qué es lo que va a pasar? A las 3-4 horas que consumimos el alimento que está contaminado, empezamos a presentar síntomas, y así progresivamente, ¿sí? La fiebre y hasta diarrea. Bien, como les decía, siempre mayonesa industrializada, nunca mayonesa casera. Si vienen los huevos sucios con restos de heces o plumas y los queremos limpiar, los vamos a limpiar en seco, ¿sí? Con algún trapito en seco, algún cepillito, ¿sí? Pero que no esté húmedo, que esté siempre seco. El Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es el nombre de la enfermedad, ¿sí? Y también es el nombre de la bacteria, ¿sí? ¿En dónde podemos encontrar esta bacteria? Es propia del cuerpo humano, lo tenemos en la nariz, en la piel y por lo general en la boca también, porque tenemos contacto de nariz y boca próximos, ¿sí? Entonces, ahí lo encontramos a esta bacteria, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tipo de enfermedad lo que nos va a producir? Una intoxicación. ¿Cuáles van a ser los alimentos asociados a esta enfermedad? Van a ser aquellos alimentos que hayan sido manipulados por alguien enfermo o que no haya tenido las medidas de higiene correspondientes. Por ejemplo, si yo estoy resfriado, lo ideal es no ir a trabajar, pero si tienen que hacerlo de todas formas, tienen que tomar medidas de precaución. Barbijo, ¿sí? No el barbijo social, sino un barbijo adecuado que evite que salgan los microorganismos cada vez que yo estornude o tose, ¿sí? Tampoco voy a tener el barbijo las 4 o 5 horas de trabajo, sino lo tengo que cambiar cada 45 minutos, cada hora, más o menos, cambiarlo, porque si no se van acumulando los microorganismos, ¿sí? Y después el barbijo no nos sirve de nada. ¿Cuál va a ser otra medida de precaución, de prevención que vamos a tener? Va a ser el lavado constante de manos. Si me toqué la nariz, me toqué la boca o me toqué cualquier otra parte del cuerpo, tengo que higienizarme las manos, porque como les digo, está en la piel, ¿sí? Si me rasqué la cabeza, si me hurgué el oído, ¿sí? Tengo que lavarme las manos constantemente, ¿sí? También si tenemos heridas en las manos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Por lo general, cuando tenemos heridas en nuestro cuerpo, el estafilococcus inmediatamente empieza a reproducirse alrededor de esas heridas, ¿sí? Y principalmente si tenemos heridas en las manos, que es lo más seguro, por algún corte, algo,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lavar esa herida, desinfectarla, vendarla y colocarnos guantes. Es el único caso que desde la Dirección de Seguridad Alimentaria les recomendamos el uso de guantes, ¿sí? Solo cuando tengan heridas en las manos. Para todo lo demás es lavado de manos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vemos cuando usan guantes? Tocan la basura, tocan los alimentos crudos y luego tocan los alimentos cocidos, se rascan la cabeza y no tienen el hábito de cambiarse los guantes. Entonces, al final, lo único limpio, higiénico que voy a tener es las manos. Después, todos los alimentos están contaminados. Por eso es muy importante que tengan el lavado de manos. Guantes solamente en el momento en que tengan heridas en las manos, ¿sí? Periodo de incubación de 2 a 6 horas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Pasamos a otro. Shigella. La Shigella es una enfermedad, la shigellosis es una enfermedad producida por la bacteria llamada Shigella, ¿sí? Y esta enfermedad principalmente es conocida como la enfermedad de las guarderías. ¿Por qué? Porque por lo general la Shigella está en lo que es la materia fecal de las personas, de los animales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es por la mala higiene de las manos. ¿Por qué en las guarderías? Porque en las guarderías principalmente, ¿qué es lo que pasa? Se reciben niños de 45 días que usan pañales hasta 2, 3 años a veces, ¿sí? Y tienen que estar cambiando los pañales. Y las mismas personas que cambian los pañales preparan la comida o le dan de comer a los niños. Por eso es que es una enfermedad que se presenta muchas veces en lo que son las guarderías, ¿sí? Y si es en una cocina, porque la persona que estuvo cocinando fue al baño y no se higienizó las manos. Por eso le digo, el lavado de manos es uno de los hábitos que tenemos que tener para evitar todas las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Principalmente el lavado de manos después de ir al baño, ¿sí? Siempre, y la forma de contagio va a ser esta, cuando la persona entra en contacto con las heces y toca los alimentos, sin higienizarse las manos, ¿sí? Por eso es muy importante el cepillo, porque a veces quedan en medio de las uñas, ¿sí? Algunas bacterias, entonces por eso es muy importante lavarse bien las manos. ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta enfermedad? Dolores de estómago, fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y deshidratación, justamente porque va a ser una diarrea constante, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma de prevención? Lavado de manos, constante lavado de manos, ¿sí? Aquellos vendedores ambulantes, ¿sí? Si bien acá en las imágenes dice evitar comer alimentos en la calle, pero lo importante es que ustedes se higienicen las manos, ¿sí? Siempre cuando vamos a comer a un lugar tenemos que ver la higiene con la que está trabajando la persona, ¿sí? Si no tiene higiene, es seguro que si yo como en el lugar voy a terminar enfermo, ¿sí? Y eso nos pasa con muchos ambulantes, lamentablemente. Obviamente no son todos, ¿sí? Pero la mayoría trata de cumplir con la higiene, otros no, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes, como vendedores ambulantes, tengan en cuenta esto, la higiene. Y no solo los vendedores ambulantes, todos los que son de restaurantes o que distribuyan, transporten, ¿sí? Tienen que tener higiene en las manos. Es muy importante. ¿No está la otra enfermedad? Bien, bueno, acá vamos a terminar con las enfermedades, ¿sí? Bien, ¿y cómo vamos a prevenir y controlar los contaminantes que llegan al alimento? Habíamos hablado que tenemos contaminación física, química y biológica. Los contaminantes físicos ya sabemos que es cuando encontramos el objeto o algo en nuestro alimento que eso nos puede ocasionar algún atragantamiento o algún tipo de enfermedad, puede producir algún daño a nuestro cuerpo, ¿sí? Que eso ya está afectando nuestra salud, ¿sí? Tengan en cuenta que contaminantes
físicos, no solamente son los objetos, sino también pueden ser restos orgánicos, como son las uñas, el cabello, ¿sí? Y tanto el cabello como la uña no solamente son contaminantes físicos, sino también contaminantes biológicos, porque en ellos hay muchos microorganismos. Los contaminantes químicos tienen que tener en cuenta que pueden ser residuos agrícolas, pueden ser del ambiente, todo lo que sean productos de limpieza, insecticidas, ¿sí? Todo pueden ser contaminantes químicos y está prohibido almacenar estos productos con los alimentos porque se pueden contaminar de forma química, ¿sí? De ninguna manera se pueden almacenar juntos, ni tampoco cuando yo estoy manipulando alimentos en una cocina tengo que tener detergentes y lavandina ni desodorante en la mesada, ¿sí? Si estoy manipulando alimentos, debe haber solo alimentos en la mesada. Y los contaminantes biológicos que ya habíamos hablado, que son los virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Y de qué forma lo vamos a controlar a estos microorganismos, si bien hay muchos alimentos, como ser las carnes crudas, que tienen estos microorganismos, vienen de origen en ellos, tenemos que controlar la temperatura. Si nosotros controlamos la temperatura de todo lo que son alimentos de riesgo, ¿sí? Vamos a poder evitar que el alimento se contamine. ¿Cuáles eran los alimentos de riesgo? Aquellos que tenían poca acidez, ¿sí? Tenían mucha actividad de agua y contenían nutrientes, ¿sí? Y si lo dejamos en una temperatura ideal para los microorganismos, que es la temperatura ambiente, ¿sí? por el tiempo necesario, o sea, 20 minutos, por más de 20 minutos, es seguro que se va a terminar contaminando el alimento, ¿sí? Bien, hasta ahí llegamos con lo que son las enfermedades transmitidas por alimento, ¿sí? En lo que es módulo 2 vamos a ver el jueves, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Vos estuviste respondiendo? Sí, respondo. Mi compañera dice que estuvo respondiendo, ¿sí? Las preguntas, las dudas. Ahora yo les digo, y escuchen bien porque si no después nos mandan mensaje al correo. Aquellos que salieron temprano tienen la falta de eso. Muchos se fueron a las 5. No. Con el mismo link, ¿sí? Con el mismo link que entraron hoy, entran el día jueves y viernes, porque si no después nos mandan mensaje preguntándonos si, por qué no nos mandan el link. Entonces, tengan en cuenta, el mismo link que utilizaron hoy, lo van a utilizar jueves y viernes, ¿sí? Las cartillas donde está la información de lo que vimos hoy, la vamos a enviar ahora finalizando, y a todos aquellos que hayan tenido su asistencia, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Mi compañera me está informando que algunos se retiraron y salieron de la llamada a las 5 de la tarde. Generalmente, lamentablemente, se va a eliminar esa asistencia porque el curso es hasta las 6, la licencia tendrían que haberse organizado. Hay mucha gente que anteriormente estuvo en el curso, que iba caminando hacia su trabajo con el celular porque lo veíamos en la cámara, ¿sí? Entonces es solamente cosa de predisposición de cada uno, ¿sí? Nosotros ahí, bueno, ya eso escapa a nosotros. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? Bien, entonces ya quedan liberados, se pueden retirar. Nos vemos el día jueves con la misma modalidad. Empiezan a ingresar a las 3:30 y el curso comienza 4 menos 10, 4 por ahí, ¿sí? Para que podamos terminar con todos los temas. Y el día viernes, al finalizar la parte de celiaquía, es el examen.
Hasta luego. Se pueden retirar, no hay problema. Hasta el jueves.